Todo está conectado. Cada vez que enciendes una luz, compras una prenda o eliges qué comer, estás tomando una decisión que impacta mucho más allá de tu bolsillo. La manera en que consumimos afecta al planeta entero. Por eso, debemos aprender a hacerlo bien. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia y están a nuestro alcance. Soy Marcela Godoy San Martín, especialista en consumo y producción sostenible, y les doy la bienvenida a Consume Inteligente, Elige Sostenible, un podcast del área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, la asociación de consumidores con mayor trayectoria de Chile. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo capítulo de Consumo Inteligente, Elige Sostenible. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, les quiero dejar una reflexión. ¿Qué pasa si les digo que la basura no existe? Así es, tal y como lo oyeron, la basura es un constructo social, algo que creamos como humanidad y que en la naturaleza no existe. El desarrollo de la economía global se ha basado en un sistema lineal, donde se extraen materiales, se transforman en productos que se utilizan y finalmente se desechan. Como respuesta a este sistema lineal nació el concepto de economía circular, que propone que el fin de vida de un producto no tiene por qué ser en un vertedero. Que en lugar de extraer, usar y desechar, podemos hacer que los materiales se mantengan circulando en la economía el mayor tiempo posible, con principios básicos como reparar, reutilizar, recuperar o reciclar, pero también repensando el diseño de los productos e incentivando la disminución del consumo. Es por eso que la economía circular se presenta como una alternativa más sostenible con el planeta y la vida, porque bajo su mirada, la basura no existe. Para hablar cómo aplicarla en nuestros hábitos de consumo, tenemos el gusto de contar con Tamara Ortega a este capítulo, Consumo Circular, cómo aplicar la economía circular en la vida cotidiana. Tamara es bióloga marina y directora ejecutiva de la Fundación Basura, organización sin fines de lucro que lleva promoviendo por 10 años que la basura no existe, a través de la educación, el asesoramiento y la incidencia política. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias, Marce. Gracias por invitarnos a este podcast. Me encanta. Yo todo le digo me encanta. Tamara, en el área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, nos gusta hablar de consumo circular, que es la aplicación de la economía circular a nuestros hábitos de consumo. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo podemos aplicarla en la práctica a nuestra vida cotidiana? Creo que aquí tenemos un universo de oportunidades, porque se puede aplicar básicamente a cualquier decisión o a cualquier momento en el que nos vamos a estar desenvolviendo. Yo aquí soy como bien enfática en la decisión de cuando uno va a adquirir algo o va a comprar algo. Creo que ese es como el punto clave que te da el antes y el después, cuando ya adquirí algo, cuando ya tengo algo. Pero la verdad es que en el día a día tenemos tantas oportunidades, desde cosas muy sencillas y cosas que habitualmente estamos conversando, como reciclar, como compostar, o hacer, no sé, por ejemplo, en mi caso con mis amigas del colegio hacemos intercambio de ropa. ¿Qué? Algo que ya yo no quiero usar o que me quedó chico, qué sé yo, nos juntamos, quien se junta a tomar once, pero con intercambio de ropa. Entonces siento que cuando queremos realmente hacer el cambio, la motivación, podemos encontrar esa oportunidad de consumir circular en muchas oportunidades. Desde hacer intercambio de libros, de ropa, de consumir las frutas y verduras feas del supermercado, de la feria libre. Entonces aquí quizás la motivación inicial o esta como bichito, esta pregunta es donde más nos tiene como que motivar o mover para ya después cualquier acción que voy a generar tiene que venir con esta decisión un poco más responsable de consumo, de si lo puedo gestionar después, de qué voy a hacer cuando se acaba su vida útil, si realmente lo puedo reciclar, compostar, intercambiar, reparar, reutilizar, etc. Entonces ahí la idea es irse preguntando en el proceso que estoy, como ya, ¿qué voy a hacer con esto después? ¿Tiene alguna gestión? ¿Tiene alguna opción? Y ahí me puedo ir moviendo y eso lo voy a encontrar en cada ámbito de la vida.
Claro, porque según lo que hablábamos, la definición, claro, de economía circular, que viene a responder a la economía lineal, es este enfoque de mantener circulando en la economía los materiales el mayor tiempo posible. Entonces, claro, uno puede hacer distintas acciones que tienen como un enfoque preventivo. Entonces, al momento de comprar, uno puede decir, este producto se puede reparar, sé cómo lo mantengo, cómo hago que dure más tiempo. Y como tú dices, después cuando ya no necesito ese producto o esa prenda o lo que sea y necesito liberarla, puedo liberarla en la misma economía intercambiándola, por ejemplo, con tus amigas. Y en ese sentido, bueno, tú mencionaste el reciclaje. Muchas veces se cree de manera generalizada que la economía circular se trata de solo reciclar, ¿no es cierto? ¿Qué le dirías a alguien que piensa eso? El reciclaje es el último punto o el último eslabón de la cadena que tenemos que considerar en este macro de economía circular. Y aquí hay muchos actores involucrados, la sociedad civil, ¿cierto? La industria, el sector público, etcétera. Pero en el fondo tenemos que pensar que con el reciclaje no vamos a cambiar realmente ni vamos a mover en gran medida la escala. Si bien es cierto, es una buena alternativa de gestión, de gestionar lo que ya tengo, realmente es el último punto que yo debería hacer. Y aquí ejemplos concretos hay bastante. O sea, todo lo que es el plástico, por ejemplo, tiene un par de vueltas en el sistema, es decir, lo puedo reciclar dependiendo del tipo de plástico, pero dejémoslo ya en promedio unas 5 veces y después eso ya pierde sus propiedades como material y se va a ir a la basura, al relleno sanitario como tal, de una u otra forma. Esto empieza a perder la calidad, lo ingresan a la ropa, por ejemplo, toda la ropa plástica, y después la ropa plástica ya no tiene un sistema de reciclaje, por ejemplo, y eventualmente igual termina en la basura. Entonces el reciclaje es una alternativa de gestión, pero es la última a la cual yo tengo que apelar si quiero realmente como aplicar los criterios de la economía circular y si realmente quiero generar cambios. Porque claro, el reciclaje no cambia este mindset, por así decirlo, de consumir un poco más consciente o de forma más responsable. Y aquí también, como el reciclaje está tan de moda, tendemos a decir como, pero no importa si lo reciclo. Igual puedo hacer un cumpleaños con un montón de desechables, con puros platos y vasos desechables y decir como, no importa si lo reciclo. Igual tuvimos que extraer muchísimos materiales para poder crear estas cosas y después en el reciclaje se va perdiendo este valor como tal. Entonces es una buena alternativa, tenemos que usarla así, pero siempre de forma muy responsable, pensando que es la última alternativa cuando ya no me queda nada más que hacer. Y claro, partimos quizás como de la parte invertida, como que el reciclaje es lo que está más potente y más de moda, cuando deberíamos estar hablando más de la parte preventiva y no reactiva de los residuos o de cómo consumimos, etcétera. Y cosas muy, no sé, ejemplos muy claros. Por ejemplo, tenemos el tema de las bolsas plásticas, que se eliminaron en gran medida. Salieron las bolsas de papel. Y la problemática no está en el material, está en el uso que le damos, en que sea desechable. Para generar esa bolsa de papel igual necesitamos bosques, que lamentablemente son monocultivos de especies introducidas en nuestro país. Gran terreno forestal en Chile, donde degradamos ecosistemas, donde matamos un montón, ¿cierto?, de especies. Tenemos ahí una industria potente. Entonces, como el papel no es la solución a cambiar por el plástico, sino que la idea aquí es que nuevamente pensemos como realmente como esto lo necesito, de dónde vino, etcétera. Entonces, así ya solo para redondear la respuesta, el reciclaje sí es una buena alternativa, pero es el último punto al que tenemos que acudir cuando queremos pensar de una forma más circular. Es como que se necesita un cambio de mentalidad, porque finalmente el potenciar el reciclaje viene de parte de la industria, ¿no es cierto? Porque si realmente vamos a aplicar economía circular, como bien dijimos, hay que pensar antes de comprar, y lo primero que tienes que pensar es si necesito o no necesito ese producto, y eso implica reducir el consumo. Y obviamente la acción coherente de parte de la empresa es reciclar, ¿no es cierto? Sobre todo que tiene relación con la ley REP. Entonces no te va a decir que reduzcas tu consumo, obviamente. Y por eso la práctica es el reciclaje.
que por cierto genera hartos impactos también y consume harta energía, ¿no es cierto?, y recursos en reciclaje, en donde además no todos los productos se pueden reciclar. Así es. Y de hecho ahí, bueno, el llamado también siempre es a que podamos consumir materiales que tienen una reciclabilidad mayor. Exacto. Como por ejemplo el vidrio o el aluminio. En Chile tienen muy buenas tasas de reciclaje. Son materiales que no pierden sus propiedades a medida de las voy reciclando, es decir, las puedo reciclar infinitas veces. Exacto. Versus el plástico o el mismo cartón, que tienen ciclos muy cortitos. Entonces, si puedo preferir la la bebida de fantasía que se toman en lata o en vidrio versus plástico, mucho mejor. Esa es la mejor opción. Tamara, y te voy a pedir el primer consejo práctico. Para mí, en mi caso, el primer paso y el más importante, después de reducir el consumo, como te decía, ha sido compostar mis residuos orgánicos. Ya para mí eso fue un cambio de visión completo cuando separé los residuos orgánicos, porque antes tenía la mente centrada en el no orgánico, digamos, en lo reciclable. Y después dije, separando solamente los orgánicos, estoy disminuyendo en un 50% mis residuos, que es lo que corresponde más o menos a lo que compone los residuos que nosotros generamos. Si tuvieras que elegir un solo cambio, uno o un par, como el más importante para empezar a reducir nuestros residuos en casa, ¿cuál sería y por cuál empezaste tú? Mira, yo en general igual digo el del compostaje, porque efectivamente en proporción y en impacto es el que le gana por lejos. Pero también creo que estos cambios son muy personales. Entonces, si tuviera más que elegir uno, el llamado es a que la persona elija lo que le haga sentido. Que puede ser cosas muy pequeñas como cambiar la bolsa, cambiar el cepillo de dientes, o empezar a compostar todo, o disminuir el consumo de productos de origen animal. Pero tiene que ser algo que te haga sentido, porque si no te hace sentido ese pequeño paso que vas a estar dando, en el fondo no vamos a lograr dar los pasos que vienen. Entonces el llamado es a que cada persona busque dentro de su espectro un pequeño cambio de decir como, con esto puedo partir mañana, puedo partir de forma sencilla, no me va a generar grandes cambios, y agarrar ese cambio, abrazarlo y de ahí ya seguir potenciando más. Porque si es algo que no nos hace sentido, lo voy a abandonar de forma muy sencilla, muy rápida, y necesitamos que esto se viralice muy rápido. Así que eso, búscate una sola cosa. Como identificar tu causa. Sí. ¿Qué es lo que te interesa a ti primero reducir? ¿O qué acción hacer de acuerdo a lo que más te importa? Y que sea sencillo también dentro de tu diario vivir. Muchas veces decimos, reciclemos, por ejemplo, los vidrios. En el norte es súper difícil reciclar vidrio. Entonces necesito también algo que sea abordable, que sea un límite, una barrera que yo realmente voy a poder abordar y voy a poder hacer. Entonces de repente, claro, en la región metropolitana es mucho más sencillo poner en práctica millones de todos los principios basura cero. No digo que en otras partes no se pueda, pero cuando estamos generando este cambio puede ser un poco más difícil, porque quizás no necesariamente voy a encontrar la alternativa de forma sencilla, o esto mismo de poder reciclar o compostar, etcétera. Pero tiene que ser algo que me haga sencillo y que sea un límite alcanzable, porque si no lo voy a abandonar muy rápido. Exacto. Y ahí no queremos desertores de este movimiento, todo lo contrario. Pasito a pasito. Tal cual. Muy bien. En Chile existe la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, ¿no es cierto? Conocida como la Ley REP, la cual obliga a que las empresas se hagan cargo de retirar del mercado todos los residuos que dejan los productos prioritarios, de ciertos productos prioritarios, ¿cierto? Pero aún muchas personas, la ciudadanía no desconoce que está esta ley y no saben cómo les afecta. Entonces me gustaría que me comentaras cómo efectivamente nos afecta como consumidores, como personas consumidoras, y qué rol tenemos en su implementación, porque esto, claro, si bien es una obligación de parte de las empresas, el Estado también tiene un rol, pero también esto tiene que completarse y ejecutarse con acciones que tenemos que hacer nosotros y nosotras como consumidoras. Creo que es una tremenda pregunta, porque tendemos mucho a sacarnos la responsabilidad. A nosotras nos pasa harto en las charlas, en los talleres, que nos dicen como, bueno, pero si las grandes empresas contaminan, entonces que se hagan cargo. Efectivamente, y con esta ley viene un poco a subsanar esto de que se hagan cargo. Pero ¿cómo nos afecta a nosotras como personas? Bueno,
quienes usamos los productos que ponen las empresas en el mercado somos las personas, los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Entonces hay una parte que nos afecta mucho más, que es el ítem de envases y embalajes. Dentro de estos productos prioritarios que tú dijiste, ¿cierto? Están las pilas, están los aceites lubricantes, neumáticos, etcétera. Pero envases y embalajes, es decir, las botellas, las cajas, las bolsas, todas esas cosas que efectivamente son envases y embalajes, son los que nosotras, como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que devolver, por así decir, al mercado para que se integre en esta cadena de reciclaje. Entonces, si las personas no devolvemos estos envases, la ley básicamente no va a estar funcionando. Y de hecho ya llevamos un año de implementación de ley REP en envases y embalaje y los números no estamos llegando a lo esperado. Y aquí, para cualquier cambio social, estoy ya sacándole el ítem de sustentabilidad. Cualquier cambio social que necesitamos hacer, tenemos que pensar que la sociedad está compuesta por 3 sectores principales. Las empresas, que es el sector privado, el sector público y la ciudadanía o sociedad civil, como habituamos llamar. Y si no avanzamos de forma paralela y colaborativa, esos cambios quedan un poco desestructurados. En el fondo somos un engranaje como sociedad y la ley REP lo representa muy bien. En el fondo, este engranaje que tenemos que ir haciendo funcionar. Entonces las personas nos tenemos que empoderar y decir como, está la ley, o sea, ya está la parte del sector público, ¿cierto? Está la normativa, las empresas están poniendo la innovación, la infraestructura, los camiones, etcétera. Todo el financiamiento que requiere esto, y ahora viene nuestra parte, que tenemos que entregar todos estos envases cuando pase el camión a los puntos verdes, a los puntos limpios, etcétera, para que esto efectivamente funcione como corresponde. Y ahí nos falta todavía ese clic de decir como, pucha, en verdad, mi rol es tremendamente importante para que esto funcione. Y si no voy a dejar las cosas, no las separo, no las clasifico, etcétera, no está funcionando esta ley. Entonces, claro, ahí nos falta ese empoderamiento ciudadano de decir como, yo también soy parte del sistema y tengo que hacer que esto funcione y que funcione bien. Así que ahí es un llamado también a que todas las personas digamos como, wow, soy realmente como importante en esto y tengo que poner mi parte, mi granito de arena. Y ese empoderamiento, claro, se tiene que dar principalmente con educación. Entonces también hay un trabajo a nivel territorial y local que se tiene que ejecutar, ¿no es cierto? Porque, claro, las personas desconocen la ley REP, muchas, yo me he tocado con mucha gente que no tiene idea que el municipio les pasa a buscar los residuos a la puerta de su casa. Pero eso también tiene que ver porque el municipio no tiene la capacidad de llegar a todo el mundo. Entonces, ahí hay un rol importante de los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, es importante en el fondo que, bueno, la proactividad propia de averiguar cómo hacerlo y también del sistema donde estoy, ya sea el municipio o a qué empresa, por ejemplo, está reciclando o retirando en mi domicilio. Entonces ahí tenemos que hacer ese match para que ambas partes funcionen. Claro, como tú bien dices, es multisectorial, ¿no es cierto? Las empresas, el Estado ya hizo su trabajo al legislar. Las empresas, incluso, por a través de la legislación, se armó varios sistemas de gestión para poder retirar esos residuos de mercado, y ahora la tarea también hay una pega importante que tenemos que hacer como ciudadanía. Sí. Tamara, y además de la ley REP, existe en Chile otras normativas ya que han ido paralelas, que buscan reducir la cantidad de residuos que genera nuestra economía. Y tenemos por un lado la ley Chao Bolsa, que fue como la primera como acción porque fue más rápido implementarla y se legisló muy rápido. Y la ley de plásticos de un solo uso, que es la ley PUSO, conocida como ley PUSO. ¿Cuál es tu mirada crítica sobre su implementación de ambas? ¿Y crees que han contribuido efectivamente a cambiar hábitos de consumo o han sido más acciones simbólicas que cambios estructurales, pensando en el cambio cultural que tiene que suceder de manera asociada y que finalmente es el espíritu de estas leyes? Mira, no me voy a casar ni con una ni con la otra, ni un sí ni un no. Las normativas son tremendamente importantes para que los avances, para que todos estos cambios puedan ejecutarse como tal. Pero nuevamente, faltan como algunas patitas. La ley de Chao Bolsas creo que es súper icónica, está como en
en la ciudadanía como tal, y a nosotras nos preguntan mucho como, ¿por qué aquí entregan bolsa y aquí no entregan bolsa? Como, ¿por qué sí, por qué no? La típica pregunta de las ferias. Sí. Sí. En la feria, ¿por qué nos pueden entregar bolsas? Porque la ley detalla que si el producto no tiene un envase primario, como por ejemplo el pan o la fruta y la verdura en la feria, sí nos pueden entregar una bolsa. A diferencia en el supermercado de las lentejas, el arroz que ya viene en una bolsa plástica, eso ya tiene un envase primario, entonces no corresponde la otra bolsa. Pero claro, son detalles y generalmente si uno no está metido en este sistema no tienes por qué saber como el detalle de eso. Y también te genera como una disonancia de como por qué a veces sí me entregan y a veces no me entregan. O pasa esto que la gente saca la bolsa de la fruta para echar cosas Sí. en el supermercado. Y ahí es porque falta el cambio cultural, de decir, lo que busca esto es disminuir la cantidad de bolsas plásticas que se están generando. No como cambiar, como hablábamos recién, la de papel, la de plástico más grande, etcétera. Entonces, evidentemente, falta ahí gran parte de la educación ambiental que tenemos que hacer, y en la ley de plásticos de un solo uso está pasando un poco parecido, y que el icónico aquí vendría siendo las bombillas, donde cambiamos todas las bombillas por plásticas, por cartón, que se deshacen sola, entonces a la gente tampoco le gusta, o por otros tipos de plástico que no provienen de combustibles fósiles, pero que siguen siendo plástico. Entonces, si bien es cierto, las normativas son súper buenas, la ley de plásticos de un solo uso apunta mucho a la reutilización, no solo a la eliminación del plástico de un solo uso como tal, sino que busca desde febrero del 2026, cada vez que nos sentemos en un local a comer, toda esa vajilla va a tener que ser reutilizable, ya sea de cerámica, vidrio o incluso de plástico, pero que sea de plástico reutilizable. Entonces fomenta mucho la reutilización y por lo tanto la disminución de los residuos como tal. ¿Y cómo lo van a hacer con los patios de comida? Con los patios de comida de los centros comerciales también tienen que ir cambiando, y hoy en día existen ya ejemplos. En los Plaza Cero, por ejemplo, entiendo que el Plaza Vespucio y el Plaza Caña ya dispone de todo este sistema. Generalmente igual se ocupa vajilla plástica, pero tienen centros de lavado en donde yo voy, como en un puesto, y después tengo un sistema donde dejo la vajilla y eso se se lava. ¿Y las empresas de comida rápida? Se tienen que adherir a esto. Ya. Lamentablemente sí se está haciendo mucho lobby para que esto se flexibilice. Se apela mucho a que el emprendimiento va a sufrir como con esto, pero realmente quien está haciendo el lobby son grandes empresas de comida rápida. Ya. El emprendimiento en general ya está haciendo los cambios porque una multa realmente les afecta a ellos, no hace a una gran cadena, y van haciendo los cambios paulatina. Esta ley de plásticos de un solo uso son varios años de implementación. Inicialmente eran 3, ahora que van 4 años y medio más o menos. Entonces ha habido tiempo para implementar todos estos nuevos sistemas, por así decirlo. Sin ir más lejos, el MUC, que es un centro comercial igual relativamente nuevo, desde sus bases ha implementado todo este sistema de no solo de gestión de residuos, sino de vajilla reutilizable. Entonces hay un punto de lavado, hay un punto de separación de residuos, O sea, se puede. 100%. Que falta voluntad, eso, sí. Y te voy a pedir el segundo consejo práctico. ¿Ya? El segundo consejo práctico, que es que en Conadecus hablamos de el derecho a reciclar. Ya nos gusta hablar, pero pensando en que en este contexto de la ley REP, que se espera que el sistema facilite este derecho. O sea, en el fondo lo que estamos hablando antes, nosotros como ciudadanía tenemos un rol activo dentro de la ley REP, pero también tenemos que tener un sistema con una infraestructura que nos facilite hacer ese trabajo. No tengamos que cruzar Santiago para encontrar un punto limpio, o sea, toda la ciudad. Y como personas consumidoras también tenemos un rol, ¿no es cierto?, como para poder cumplirlo. ¿Qué consejos prácticos darías tú para que podamos reconocer los envases reciclables al comprar y gestionarlos correctamente en casa? Entonces, ¿cómo podemos sumarnos de manera activa para que el reciclaje sea posible desde lo cotidiano? Mira, muy parecido a lo que dije en el primero, uno, partir por lo que me es más sencillo. Por ejemplo, vidrios y latas. Si me voy a enfocar como solo en estos dos materiales, son bastante sencillos de reconocer. Tanto la lata donde viene la bebida como la hojalata donde viene, no sé, el atún, las conservas, cosas así. Son materiales básicamente reciclables en gran parte del territorio nacional
de forma sencilla. Entonces se puede ir prefiriendo estos artículos que además tienen un porcentaje mayor de reciclabilidad que los plásticos, porque es los plásticos donde en general las personas empiezan como, son muchos tipos, ¿cómo los separo? ¿Qué hago? Y ahí te desmotiva un poco. Entonces, uno como elige tus puntos como de confort, por así decirlo. Si me puedo ir directamente al vidrio, a la lata y darle con eso y después ir sumando, por ejemplo, otros productos de forma sencilla. Ya, las botellas plásticas son fáciles de reconocer, le puedo buscar el poroto en la base. ¿Y el sello elijo reciclar? El sello elijo reciclar a mí me gusta bastante, debo decir. Siento que es muy sencillo ver el sello y decir como esto es reciclable, ¿cierto? Lamentablemente eso no pasa como en todas las partes y por eso quizás no lo doy como ejemplo. Los plásticos flexibles, por ejemplo, si uno se va más a región, no es tan sencillo encontrar un punto. No así con estas materialidades, con lo que es PET, que son las botellas plásticas principalmente, vidrios y atrás. Tetra igual es más o menos complicado. Yeah. Incluso en ciudades grandes, ciudades icónicas. Por ejemplo, yo en el verano estuve harto rato en Valdivia. No hay donde reciclar flexibles, no hay donde reciclar tetra. Con esto debería ir cambiando, o sea, con la red debería ir cambiando un poco esto y que sea, como dices tú, un derecho, no que según donde yo viva lo que puedo reciclar. Exacto. Pero como todavía estamos en esta marcha blanca, no todas las comunas va a llegar con la misma rapidez que nos gustaría, me quedaría y me centraría como en estos, en los seguros, que vendría siendo como si puedo preferir vidrio, lata y las botellas PET. Me quedo con eso y le doy con eso, que por un lado me aseguro que me los van a recibir en gran parte del territorio nacional y no me va a complicar tanto a mí de empezar a aprender cuáles sí y cuáles no. Que si bien es cierto, la idea es que ese sea un segundo paso, pero si estamos partiendo, quedémonos con estos materiales. Sí, porque también hubo un tiempo que fue finalmente una campaña que no sé si está activa todavía, que es con los envases de yogur. Y eso no te lo reciben en todos los lugares. No, por eso el reciclaje muchas veces depende tanto del lugar donde tú vayas. Es como el Plumavit, hay gente que te dice sí es reciclable en 2 puntos a nivel nacional. Claro. Esto no es un derecho. Exacto. A reciclar. Entonces nosotros no lo vamos como un material reciclable, porque la idea es que nos enfoquemos en la ciudadanía completa y no las personas que viven en cierta comuna en que te reciben ese material. Igual es súper importante lo que estás diciendo, porque cuando dijimos al inicio que el reciclaje es el último escalón, una de las razones es justamente esta, porque finalmente los materiales seguros de reciclar son las latas, el vidrio y las botellas de PET. Sí. O sea, es así, en comparación con la cantidad de materiales que componen los envases que tenemos en la casa. Es verdad. Y bueno, por eso es mucho mejor también, por ejemplo, el compostaje, como decías tú. Abordamos gran cantidad, generamos un insumo para nosotras mismas, sacando compost, tierra, humus, como tal. Claro. Y no necesito una infraestructura, un punto verde, ir a cierto punto, lo puedo hacer desde mi casa, con una compera de eso, sí. Claro. Y ahí, bueno, ahí se intercalan o se mezclan con otros sistemas, ¿no es cierto? Como por el sistema alimentario. Porque en el fondo, cuando la gente dice, ¿qué hago con todos estos envases? Es como que también hable de tus hábitos de alimentación. Si consumes mucho procesado, obvio que vas a tener muchos envases. Si consumes menos procesados y variedad de vegetales, vas a tener más orgánico. Tal cual. De hecho, en las dietas vegetarianas veganas se estima que puede ser hasta un 90% de orgánico. Porque como la base en el fondo es fruta, verdura, legumbres, y se tiende a consumir menos procesados, ese porcentaje suele ser muchísimo mayor. Así que ahí se confirma que la basura habla de tu estilo de vida. Exactamente. Tus residuos en el fondo. Sí. Tus residuos hablan de... Exactamente. Me encanta. Oye, Tamara, y desde tu rol como educadora y agente de cambio, ¿qué mensaje final te gustaría dejarle a quienes nos escuchan y ven? Y que quieren aportar desde su día a día un modelo más justo y circular. Las personas cuando consumimos hacia una empresa, hacia una industria, estamos dando un voto. Es decir, yo voto por esta empresa a que siga haciendo las cosas como las está haciendo. Entonces el mensaje es nuevamente a empoderarnos en nuestro rol ciudadano,
y que consumamos lo que queremos ver en el mercado. Entonces, si yo quiero ver prácticas justas, que no sea de trabajo infantil, que no provenga de monocultivos, por ejemplo, consumamos eso, porque realmente lo que consumimos es nuestro voto en el mercado y tenemos que empoderarnos de ese rol ciudadano. Así que mi mensaje es eso, que compremos, que usemos, que reutilicemos lo que queremos ver en el mercado. Y con eso nosotras podemos cambiar, podemos mover todo este sistema literalmente. Entonces, Tamara, resumiendo todo lo que conversamos, podemos decir que, primero, la economía circular va mucho más allá del reciclaje y vamos a seguir insistiendo en eso, y que también implica reducir, reparar y repensar cómo consumimos, ¿no es cierto? Reducir nuestro consumo, mantener los productos y, ¿no es cierto?, y detenernos a qué estoy consumiendo. Que reciclar es un derecho, que debiera ser un derecho, pero también debe ser una decisión informada. Preferir envases reciclables y gestionarlos bien en la casa es una forma concreta de ejercerlo, y no olvidar el mantra limpio, seco y aplastado, porque también está ese punto importante para que facilite la gestión de los residuos. Y que la ley RED vino a cambiar las reglas del juego. Ahora las empresas deben hacerse cargo, pero necesitamos que la ciudadanía esté activa para que funcione. Así es. ¿Te gustaría agregar algo más si olvidé algo de nuestra conversa? No, en verdad, solo ahí recalcar nuestro lema de la basura no existe y que la basura no existe. Que va en línea de lo que tú dices, la economía circular es mucho más que el reciclaje. En la naturaleza no hay otro ser vivo que produzca o que genere basura. Todo se reintegra a un ciclo. Y eso es lo que buscamos con la economía circular, ¿cierto? Que todo lo que generamos o producimos se reintegre a este ciclo. Entonces, ¿por qué somos la única especie en el mundo, en todo el mundo, que generó este constructo social llamado basura, que solo nos genera impactos negativos? Entonces, vivir desde la base de la economía circular, donde la basura no existe, en verdad solo trae efectos positivos a nuestra salud, al medio ambiente, al diario vivir que generamos. Entonces, este impacto es un impacto compartido que tenemos que empezar a motivarnos y a generar el cambio, porque es para todos y todas, para las futuras generaciones también. Y un punto importante que no lo mencionamos, que también aplicar la economía circular en nuestro hogar impacta positivamente en nuestro bolsillo, de todas maneras. 100%. O sea, hay una cantidad de cosas que desechamos pensando que no nos sirven, no sé, el desperdicio alimentario, por ejemplo. Una cantidad de fruta y verduras que se van directamente, no sé, las hojas, tallos y cosas que realmente son recursos. Claro. Son cosas que podrían disminuir nuestro presupuesto de compra. Maravilloso. Gracias, Tamara. Muchas gracias a ustedes por la invitación y más disponibles cuando ustedes quieran, en el fondo, a que podamos conversar de estos temas. Me encanta. Muy bien, Tamara, entonces nosotros tenemos unos regalitos para ti del podcast. Muchas gracias. Con objetos que obviamente son reutilizables y que una libreta nunca está de más para escribir todo lo que necesitamos. Y una bolsa reutilizable para tus compras. Muchas gracias. Justo me metí a estudiar, así que la libreta me viene... Ah, maravilloso. Sí, me viene ahí de cajón. ¿Sí? No, a ver, ahí. Pero muy bien. Los regalos. Sí, gracias. Pasaste, Marce. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Tamara, por haber estado en este capítulo de Consumo Inteligente, Elige Sostenible. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este episodio, que estará disponible en nuestros canales de YouTube, Spotify, en El Mostrador y, por supuesto, en conadecus.cl. Síguenos en nuestro próximo capítulo, en donde hablaremos sobre consumo y alimentación junto a Natalie Gutiérrez, nutricionista, presidenta de la Fundación Ruta Sustentable y directora de Conadecus, quien además nos compartirá consejos para alimentarnos bien de manera sostenible para nuestra salud y el medio ambiente. Este podcast es un proyecto financiado por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. Soy Marcela Godoy San Martín y esto fue Consumo Inteligente, Elige Sostenible, un podcast de Conadecus. Y recuerda, el acceso a la información de productos y servicios es un derecho que debemos exigir al Estado y a las empresas, porque nuestra compra
es una elección que debemos hacer con responsabilidad, pensando en el planeta que queremos dejar a nuestros hijos e hijas. Hasta la próxima. Consume inteligente, elige sostenible. Un podcast del área de consumo sostenible y economía circular de Conadecus, la asociación de consumidores con mayor trayectoria de Chile.